Para venir acá, ¿te fumaste un charuto, para venir acá, un porro o no? No queremos ser Valenzuela, queremos ser libres. Buenas. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Veníamos Bien. Estamos a vivo a través de la pantalla del Veo, donde si no, arrancando este encuentro semanal que tenemos todos los jueves. Bueno, y hoy una semana más tranquila, ayer con el censo, bueno, mucho tema censo, más allá del feriado nacional por el censo en sí. Y en materia informativa un poco más tranquila, pero siempre aparece ahí sobre la semana algo para poder charlar sobre el fin de semana, llegando al fin de semana. Y es el día, por ejemplo, de hoy, que hay un nuevo proyecto en la legislatura de la provincia para reformar la Constitución. Y la película de hoy se llama Los Reformistas 6. Ya hubo 5 anteriores. Y ahí vemos algunos de los que han presentado proyectos de reforma de la Constitución de la provincia. Hoy lo hizo el socialismo. El socialismo hizo su presentación. Nosotros también queremos tener nuestro proyecto de reforma de la Constitución. Lo presentó el día de hoy ya oficialmente con algunos de los popes del socialismo, ¿no? de este ala del todavía Frente Progresista, Cívico y Social. Un par de cuestiones. Ya hemos hablado anteriormente de la reforma, o por lo menos en parte, pero es interesante diferenciar algunas cuestiones básicas. ¿Qué es un proyecto de reforma? ¿O en qué constan básicamente los 6 proyectos que hay en la legislatura de la provincia de Santa Fe? Bueno, ahí vemos algunos de los que han presentado. El PJ presentó 2, Lucila de Ponti presentó el suyo, Luis Rubeo en su momento presentó el suyo, Rubén Justiniani de Igualdad y Participación presentó también un proyecto de reforma, ahora el socialismo, el diputado Gabriel Real de la Democracia Progresista, del Partido Demócrata Progresista presentó el suyo, y Nicolás Mayoraz de Vida y Familia también presentó el suyo. Son 6 en total en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe los proyectos de reforma. ¿Qué implica un proyecto de reforma? La habilitación para que se reforme la Constitución. Si no reforma la Constitución el proyecto en sí, sino lo que hace es habilitar a que comience un proceso de reforma de la Constitución. Una Constitución viejísima que tenemos, 60 años tiene la Constitución en la provincia de Santa Fe, y junto con Mendoza son las únicas 2 provincias que no han actualizado sus constituciones y que de hecho no han, por ejemplo, adherido a algunas de las reformas de la Constitución Nacional que se hicieron acá, en Santa Fe, en el año 94. Independientemente de la Constitución que tenemos, y ahora vamos a ver algunos puntos que sería interesante debatir, y claro que sí, reformar, hay como una sensación de que nadie se quiere quedar sin el título de, bueno, yo presenté el proyecto, salvo Perotti, digamos, salvo Perotti, que ya dijo el gobernador, nosotros no lo vamos a impulsar, podemos acompañar un proceso, pero no está en la agenda del gobierno de la provincia impulsar una reforma constitucional. Quedó claro, algunos lo tomaron a esos dichos para avanzar en una crítica, al caso de algunos referentes del socialismo, diciendo, no, ¿cómo el gobernador no va? Bueno, no lo tiene en agenda, evidentemente, el gobernador de la provincia. Pero insisto, los proyectos no reforman la Constitución. Los proyectos habilitan a que comience el proceso de reforma. ¿Cómo es ese proceso de reforma? Se llama una elección de convencionales constituyentes donde distintos ciudadanos se pueden postular, conformar listas. Para postularse, los ciudadanos santafesinos tenemos que ir a votar a nuestros convencionales y allí se conforma quiénes van a ser los responsables, ahí sí, de reformar la Constitución, que irán artículo por artículo, paso por paso, irán viendo qué se reforma y qué no se reforma. Con lo cual, en realidad, el tenor de los 6 proyectos presentados es el mismo, es habilitar una reforma. Sería mucho más fácil que los diputados de la provincia de Santa Fe, ahora con el socialismo, que además dentro del Frente Progresista tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, se pongan un poquito de acuerdo a charlar con el resto de los partidos, elijan uno de los 6, lo aprueben y avance por lo menos la discusión de si se va o no a habilitar una reforma de la Constitución. Cada uno tendrá su mirada, pero ni Pablo Farías, que es el presidente de la Cámara, ni Clara García, que también estaba en la presentación de este proyecto, van a reformar la Constitución en esta instancia. Después pueden postularse para las elecciones de convencionales y es allí donde se va a trabajar. Pero insisto con esto, hay 6 proyectos que los 6 tienen el mismo tenor, habilitar una reforma, más o menos, con alguna que otra cosita diferente, pero al fin y al cabo no va a modificar la Constitución estos proyectos. Simplemente se habilita un debate que terminaría
supuestamente con la reforma de la Constitución. Por lo cual no veo y no entiendo cómo los legisladores no se ponen de acuerdo para aprobar cualquiera de todos los proyectos. Pasa que, claro, hay también una necesidad, si se quiere, ¿no? De decir, bueno, el proyecto que se formó es el mío, que se aprobó es el mío. El proyecto que permitió la reforma es de nuestro partido. Fuimos nosotros. En realidad, si tienen vocación reformista, lo que tienen que hacer es conseguir los números necesarios, que evidentemente están, porque si tenés parte del justicialismo, el radicalismo, muchos ya afirmaron que se considera el radicalismo, de hecho, un partido reformista. El socialismo hoy lo dejó claro. Algunos justicialistas, la democracia progresista, parte de Vida y Familia, ya tenés los números. Por lo menos para que se apruebe en la Cámara de Diputados. Y después que pase a la Cámara de Senadores, y ese es otro cantar. Ese es otro partido. Algunas cuestiones, por ejemplo, que dijeron hoy desde el socialismo, ¿por qué queremos modificar la Constitución de la provincia de Santa Fe? Clara García dijo, por ejemplo, bueno, es importante que los presidentes comunales puedan pasar de 2 a 4 años sus mandatos. Bueno, sí, cierto. Sería importante que el jefe de la policía pueda ser elegido por la propia legislatura en vez de por el gobernador. Bueno, también es un debate, puede llegar a ser interesante. Ahora yo me pregunto, este punto, como algunos otros, ¿es necesario modificar la Constitución o se pueden hacer por ley? La respuesta es: se pueden hacer por ley. El 90% de lo que esgrimen algunos legisladores, que serían los motivos por los cuales habría que reformar la Constitución de la provincia, lo pueden hacer laburando en la Cámara de Diputados, como todos los días, y en algunos casos con mayoría simple. O sea, aprobando cualquier proyecto. Ejemplo, elegir el jefe de policía de la legislatura, bueno, lo pueden sancionar por ley. Dotar a municipios y comunas de mayor autonomía, algo que se viene diciendo y discutiendo hace un montón. No solamente lo pueden hacer por ley, ya hay leyes en la legislatura, ya hay proyectos en la legislatura para que eso suceda. Lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo, sesionar, aprobar y que avance. Podemos tener en 2 semanas autonomías municipales sin necesidad de reformar la Constitución. Obvio que es importante en algunas cuestiones darle un marco y un rango constitucional, porque es más importante. Pero no deja de ser algo muy factible y muy posible de hacer con una ley. Y tendríamos más autonomía municipal. Permitir que los jóvenes de 16 años, de entre 16 y 18, puedan votar en la provincia, como lo hacen a nivel nacional, se puede hacer también por ley. Por ejemplo, hoy Clara García dijo, bueno, tener los juicios por jurados en la provincia. Después habrá voces a favor y en contra. Yo particularmente estoy en contra del juicio por jurado, por un montón de cuestiones que en algún otro momento lo charlaremos. Pero ya hubo proyectos y los propios legisladores los dejaron sin votarse y perdieron estado parlamentario. Hubo un proyecto en su momento de Jorge Gen de juicios por jurados y no salió en la provincia de Santa Fe. Otra cuestión por la cual esgrimen, quieren modificar la Constitución, pero que lo pueden hacer tranquilamente por ley. Entre otras cuestiones. También se habla de ampliar el periodo legislativo. Bueno, un poco de ruido ahí, es decir, más de 4 años para diputados provinciales. Ampliar de 2 a 4 años los periodos legislativos de los presidentes comunales. Bueno, tiene bastante lógica. Hablar de la posibilidad o no de una reelección a nivel provincial. Tenemos en la provincia intendentes con reelecciones indefinidas y un gobernador que no se puede presentar a un segundo mandato. Cosas que serían importantes, pero en realidad hay otras cosas mucho más profundas, de las cuales no habla la política y que van a ser necesarias. ¿Y por qué no se habilita, y no se ha habilitado inclusive con el proyecto de Lischif en su momento, que lo ha impulsado y mucho, una reforma constitucional? Bueno, porque en realidad para que tengamos una constitución ayornada a las necesidades sociales y de la gente hoy en día, muchos tienen que ceder poder. Muchos tienen que ceder poder y caja. Y esa la política dice, bueno, hasta acá sí te negocio. Esto no te lo negocio. Por ejemplo, tendrían que discutir los fueros, ¿no? Tendrían que discutir los fueros. Con otro esquema de fueros, hoy habría un senador en la provincia que estaría por lo menos imputado en una causa. Por lo menos imputado. Y si no fuese senador, estaría preso. Estoy hablando de Traferri. Traferri estaría preso hoy de no ser senador, por ejemplo, ¿no? Entonces imagínate, ¿no? Ahí se está riendo. Pipi, ¿vamos a modificar la Constitución? Así discutimos los fueros. Esta es la cara que te pone Traferri cuando lo llamás. Dice, pará, ¿cómo me dijiste? Mirá la que viene. Pará que me río de vuelta. Ahí está, dale, sí, avancemos en la reforma. No me digas. ¿Te das cuenta? Hay un montón de cuestiones
que son discusiones de poder real que tendríamos que reformar. Y en eso tendríamos que tener, o la política tendría que poner el norte. La política tendría que estar diciendo hoy más allá, es decir, mayor autonomía municipal, porque lo pueden votar, chicos, lo tienen ahí en el proyecto, vótenlo y en 2 semanas tenemos mayor autonomía municipal. Hablemos de esto, hablemos de la productividad de la legislatura de la provincia, que no saca leyes que son fundamentales, como por ejemplo la autonomía municipal. Hablemos de la productividad de la Cámara de Senadores, que hace 20 años no saca una ley que le cambie un poquito así la vida a la gente, que es una discusión de plata y de poder constante, la Cámara de Senadores de la provincia. Bueno, discutamos una unicameralidad, por ejemplo. ¿Para qué queremos 2 cámaras? ¿Por qué no avanzar en una unicameralidad, una sola cámara? Y que además tenga representación de los departamentos. Porque claro, en la Cámara de Senadores hay un senador por departamento. Pero en la Cámara de Diputados conforman una lista y adentro, y no solo eso, ganás por un solo voto y te llevás la mayoría. Ojo, eso es viejo. Eso hay que modificar. Pero claro, nadie quiere entregar esa carta, porque saben que ganando por un voto se llevan la mayoría en la Cámara de Diputados, sea quien gane las elecciones y gobierne la provincia. Y eso le permite a la política tener una trinchera económica, de caja y de poder fabulosa. De hecho, a los hechos nos remitimos, sencillo. Fíjense lo que pasó desde Bonfatti en adelante. Bonfatti deja a su sucesor y encabeza la lista de diputados, tiene la mayoría, maneja la Cámara de Diputados, inclusive con mucho cortocircuito con Lischif. De hecho, la reforma no se habilitó porque había una pelea interna del socialismo que tenía el gobierno y la mayoría en las cámaras, en la Cámara de Diputados, más una sociedad histórica con senadores del PJ que tiene el socialismo. Fíjense lo que pasó después. Miguel Lischif perdió las elecciones, el Frente Progresista perdió las elecciones y llevó a su principal candidato a la Cámara de Diputados, con la mayoría, otra vez. Perotti hoy se debate entre algunas estrategias, alguna mirando a lo nacional y otra diciendo, bueno, me voy, yo me presento como diputado, mantenemos una mayoría en la Cámara de Diputados, la caja, y en 4 años la peleamos de vuelta. Esas cosas son las que hay que modificar y las cuales muy pocos hablan. Un verdadero consejo de la magistratura para elegir jueces, un verdadero proceso de selección de magistrados. Mira, esta semana se conoció la noticia, finalmente sucedió, la destitución de este señor, el juez Mingarini. El juez Mingarini, que se transforma en escándalo en mayo del 2021, hace poco, inclusive estaba filmado, era una audiencia grabada, porque él consideró que un violador no podía ser violador porque se había puesto un preservativo. Una persona que estaba acusada de violación, él decía, es raro porque si tuvo tiempo de ponerse un preservativo y... una justificación insólita, ¿no? Más allá de misógina, machista, entre otras cuestiones. Llega a un juicio político, fue destituido esta semana con una acusación que tuvimos la semana pasada como invitado a Jorge Barraguero, el procurador de la Corte. Una acusación muy buena porque logró encontrar un patrón, no un solo caso, sino un patrón. En 11 casos, lo que encontró el procurador, que fue la parte acusadora, fue un patrón de comportamiento. Básicamente, ¿cuál era el comportamiento de Mingarini? En lugar de ser imparcial y evaluar la carga probatoria, que para eso es juez, de un lado el fiscal, de otro lado el acusado y su defensa, y el juez debe ser imparcial, o por lo menos evaluar la carga probatoria, lo que hacía siempre Mingarini era ponerse a favor del acusado. O sea, Mingarini, que es juez desde el año 2018 en la provincia de Santa Fe, y viene de ser defensor oficial, parece que nunca cambió su carácter. Directamente al acusado, Mingarini tomaba una postura de defensa. Muy por el contrario de lo que, por lo menos, el sentido común en algunos casos y la evaluación de la carga probatoria indicaba. Por ejemplo, y uno de los casos que presenta este señor, Jorge Barraguirre, fue muy importante, porque llega Mingarini por ese caso del 2021, pero termina siendo destituido por otros casos y mucho más graves, donde, por ejemplo, había un abuso sexual a un menor con un examen médico que confirmaba ese abuso. Que hubo un acceso carnal. Había un examen médico, lo examinó un médico y pude ver inclusive parte de lo que dice ese reporte médico. Y Mingarini lo dejó pasar. Lo dejó pasar. Pero ¿por qué te cito lo de Mingarini? Porque la pregunta del millón es ¿cómo llegó un tipo como Mingarini a ser juez? ¿Cuál es el proceso de selección que tenemos de los jueces?
Y la respuesta a esa pregunta del millón es muy sencilla. Aprobación de forma ficta. ¿Cómo es la aprobación de forma ficta? Se mandan los pliegos a la legislatura, y vamos a hablar en castellano. Todos los legisladores se hacen los dolobus, miran para otro lado, pasan 2 asambleas, no lo votan y quedan aprobados esos pliegos. ¿Por qué generalmente quedan aprobados de forma ficta? Porque nadie se quiere comer después el garrón de pegarse y levantar la mano en la aprobación de un juez. No pasa solamente con los jueces, pasa con cargos importantísimos, como por ejemplo quien está al frente de algunos organismos de control en la provincia de Santa Fe, caso del Tribunal de Cuentas, Biagioni, lo comentamos el año pasado, fue aprobado de forma ficta. Por ejemplo, el procurador de la Corte fue aprobado de forma ficta también, hace 10 años. Quedó aprobado de forma ficta, entre otras cuestiones. Es decir, la política tiene la responsabilidad y la obligación de evaluar algunos pliegos para que por lo menos sepamos que los tipos que van a ser jueces están capacitados para hacerlos, y así todo no lo hacen, porque nadie quiere quedar pegado, ni con la presión de los medios, ni con la presión de algunos grupos. El caso del colectivo de mujeres, que le pidió a gritos a la legislatura de la provincia que rechace el pliego de Biagioni, y la legislatura silbó por lo bajo y siguió su camino, y no trataron el pliego. Entonces, ¿qué pasó? Quedó aprobado de forma ficta. Esas son las cuestiones que tenemos que modificar. Es importante una reforma, es urgente a mi criterio una reforma, pero tiene que ser una reforma seria y sobre todo tiene que comenzar la reforma con un blanqueamiento y un sincericidio de la política. Si no, lamentablemente cualquier reforma que se haga va a ser letra muerta, como se pasa por esos lugares muchas de las cosas que hoy tenemos vigente a través de la Constitución, por los vericuetos del sistema, como siempre. Pero insisto, para que podamos tener una reforma, para que podamos tener una Constitución en la provincia de Santa Fe, ayornada, distinta, que mejore la relación entre la política y el ciudadano de a pie, tiene que existir primero un sincericidio y después la política en general tiene que entender que no puede tener todo, que no puede acaparar absolutamente todo. Y hablo de todo el poder y toda la plata también. Porque hay que discutir los presupuestos, hay que discutir un montón de cuestiones. Ojalá no sean letra muerta y ojalá se pongan de acuerdo para por lo menos uno de esos proyectos, de los 6 que hay, que todos dicen lo mismo, en vez de presentar con bombos y platillos cada uno, acá está el mío, pónganse de acuerdo, voten uno, muchachos, y avancemos. Por lo menos así va a comenzar el debate. Buenas noches, esto Veníamos Bien. Te presentamos el zapping de la semana, por si te perdiste algo. Mirá. Después del contexto pandémico, digamos como que es una nueva oportunidad, primero para conocer quiénes somos, cuántos somos, y de que a partir de estos datos se puedan desplegar quizás algunas herramientas en términos de políticas públicas. Así que sí, la expectativa es grande. Y más teniendo en cuenta que es la primera vez que tiene un aporte de tecnología en el caso de del censo digital que se puede hacer. Quiero decirles que fue un operativo muy normal, no tuvimos grandes inconvenientes, temas muy puntuales que se pudieron ir solucionando. Estamos muy contentos, mucha velocidad por parte de los censistas, más allá de que hay algunas zonas donde sabemos que todavía nos puede quedar alguna vivienda sin censar. Contarles que hasta las 8 de la mañana obviamente estuvo vigente la posibilidad de realizar el censo de manera digital. Al día de ayer en Santa Fe aproximadamente 1.800.000 personas habían completado el censo de manera digital. Esto involucra también aproximadamente a 700.000 viviendas, realmente... ¿Que es un 40% aproximadamente? Bastante cercano al 50%, obviamente esto, precisamente el censo nos va a decir efectivamente. Los censistas no han terminado su tarea, razón por la cual hemos recibido y han recibido ustedes una serie de demandas de gente que no ha sido censada. Pero a su vez, a últimas horas de la noche, el INDEC informó que habilitó nuevamente el censo digital para aquellas personas que prefieran ser censadas en forma digital, y todos los que reclamen, más los que detectemos desde la estructura, serán visitados por los bancos. Bueno, la noticia indica que la canasta básica ha aumentado de modo sustancial, 6,2% en abril,
Y escuchen esta cifra, porque la verdad, yo no veo que esta cifra esté al alcance de casi nadie. Una familia necesitó 95.260 pesos para no ser pobre. En el marco de este proceso inflacionario global, una economía debilitada como la Argentina, obviamente que esto impacta y que impacta mucho más. Es verdad que de aquel 6,7% que prendió todas las alarmas, el último registro que tenemos es de un 6%, y usted me dice ahora que ya hay algunas consultoras que están hablando del 5%. Obviamente que si bien viene en descenso, tenemos que redoblar los esfuerzos permanentemente. Por supuesto que nosotros apuntamos a que haya un crecimiento de la formalización con más derechos laborales, y para eso lo que se necesita es una economía con producción y trabajo como los ejes centrales, que se siga recuperando. La recuperación en la Argentina hoy está siendo muy fuerte, la generación de trabajo y de empleo está siendo muy fuerte, y en la medida que la economía se siga recuperando y generando trabajo, va a haber más oportunidades también para más formalización, que es lo que viene ocurriendo. No existió como tal, fue una parodia, se escondió, el presidente se escondió estando ahí adentro. Lamentablemente no le pude decir en la cara lo que debía decirle, se escondió. Casos de COVID. Claro, vos sabés que desde hace un mes y medio, los informes se dan todos los domingos, que son semanales. Por eso, claro, los lunes damos la voz de alerta. Uy, miren, fíjense, el domingo dieron tantos contagios que lo comparamos con el domingo anterior. Miren la cantidad de casos nuevos que hay. Bueno, fíjense en estos números, porque en los últimos 15 días los casos de COVID positivos aumentaron en todo el país un 200%. Esto es el nivel promedio. Por rara coincidencia, se da que nosotros a una edad ya muy avanzada, con 50 años de carrera, tenemos esta posibilidad de mostrarnos al mundo con la música de Santa Fe. Así que lo haremos de la mejor forma. Lo vamos a hacer quedar muy bien a los santafesinos en todo el sentido de la palabra, con el comportamiento, con la música, con el arte, como debe ser, para que queden bien sentados los prestigios de Santa Fe, en este caso en España, como también en Estados Unidos.